Buenas tardes para todos, mis hermanos y mis amigos. Paz, gracia y bendiciones para todos los que a esta hora se van a conectar a este video en vivo y en directo. Voy a ir dándole la bienvenida a los hermanos que van a estar presentes en este video, en esta segunda parte del llamado de Aarón Eusebio Joaquín González. Ayer estuvimos hablando, hermanos, recordando el 6 de abril del mítico llamamiento de Eusebio en su primera parte, y analizamos varios aspectos, varios factores. Estuvimos analizando, amigos y hermanos, que no es algo nuevo ni es algo casual de esos míticos llamamientos, porque también un siglo atrás ya un hombre llamado Joseph Smith también dijo y dice ser la iglesia de los mormones. También hablan de su líder Joseph Smith, que también fue el Señor Jesucristo, Dios, que lo llamó para restaurar la iglesia que estaba perdida, la iglesia que estaba oculta. Bueno, así lo hacíamos nosotros los de la luz del mundo. Nos enseñaron que Dios había ocultado la iglesia después de la muerte del apóstol Juan. Que después de la muerte del apóstol Juan, Dios había ocultado a la iglesia, tomando un texto sumamente, amigos y hermanos, mal interpretado. Sumamente mal interpretado, amigos y hermanos, como lo es Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Todo esto raya en lo absurdo, hermanos y amigos. Todo esto raya en lo ridículo, pretender de que el Señor Jesucristo vino a la tierra y después del año 100 que murió el último apóstol Juan, pues me gustaría estudiar un poquito sobre eso, si en realidad o si en verdad fue el apóstol Juan el último de los apóstoles. Tendríamos que analizar si fue el apóstol Juan. No recuerdo algún versículo de la Biblia que diga que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles. Pero la escritura a mí no me habla que después de la muerte de los apóstoles Dios iba a ocultar a la iglesia. Apocalipsis 12:14, vamos a dejarlo para explicarlo más adelante, para que hablemos de la falsa restauración de los líderes de la organización religiosa La Luz del Mundo. Entonces, hermanos, vamos a analizar ese llamamiento de Eusebio. Vamos a analizar ese llamamiento de Eusebio y también ese cambio de nombre que supuestamente Dios le hiciera a Eusebio, que de Eusebio le llamara Aarón. Recordemos, hermanos y amigos, que la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual tenía la costumbre de que los hermanos bautizados, a ellos se les hacía un cambio de nombre. La historia data, hermanos y amigos, que la compañera de el hermano Aarón de Eusebio, llamada Elisa Flores, hay algunos documentos escritos y testimonios que datan que la hermana Elisa no se llamaba Elisa Flores, ese era su nombre cambiado, que ella se llamaba Ángela Flores. El verdadero, sería muy bueno tener un dato exacto, aunque esto no tiene relevancia, pero sería muy bueno tener un dato exacto de que en verdad ella se llamaba Ángela Flores. Es fácil de pronto allá en México, en algún notariado y registro, poder analizar eso, pero ya hay muchos hermanos mexicanos que se han dado la tarea
de investigar eso y nos han enviado información de que ella se llamaba Ángela Flores. Entonces también a ella Dios le hubiera cambiado el nombre. Claro, eso no lo cuentan en la historia de la luz del mundo, eso no lo cuentan, pero ya sabemos que varios hermanos de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual tenían también el nombre cambiado. El nombre, ellos decían que Dios les cambiaba el nombre de pecado y les daba un nuevo nombre. Entonces, hermanos y amigos, hay que analizar todos estos míticos llamamientos de Eusebio, de Samuel, de Naasón, si realmente esos son llamamientos verdaderamente de Dios, aunque pues eso no tiene ninguna relevancia. Todos somos llamados por Cristo, todos hemos sido llamados por Dios. En este tiempo, hermanos, ya no hay llamados directos del Señor Jesucristo. En ese tiempo habían llamados directos del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo estaba en la tierra. Después de la partida del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo fue llamado en espíritu. Fue el Espíritu del Señor quien le llamó a Eusebio. Fue el Señor Jesucristo que le habló, pero ya no en persona, ya no en cuerpo presente, sino él tuvo un llamamiento espiritual, un llamamiento en cuanto al Espíritu Santo. Por eso él habla que él es un abortivo, porque fue llamado después de tiempo. No es que era necesario que Pablo fuera llamado al apostolado, porque si el Señor no llamaba al apóstol Pablo, entonces los gentiles se iban a quedar sin salvación. No, eso fue una disposición del Espíritu Santo de Dios, que al ver a Pablo, que era un hombre celoso de las tradiciones de sus padres, y que era un hombre perseguidor, celoso conforme a la fe, conforme a la ley, entonces el Señor vio que en Pablo había un corazón bueno y lo llamó para que fuera y le predicara a los gentiles. Pero vemos que también Pedro le predicó a los gentiles, o sea, no se hubiera necesitado a Pablo para ir a predicarle a los gentiles. Fácilmente el Señor le pudo haber dicho a Pedro o a algunos de los apóstoles que fueran a predicar a los gentiles. Y estoy seguro que muchos de los apóstoles judíos fueron a predicarle a los gentiles, porque el mandato fue muy claro. Antes del llamado de Pablo, el Señor se le aparece a los 11 discípulos y les dice: id por todo el mundo. ¿Ves, hermano? O sea, Pablo no era era indispensable para que los gentiles escucharan el evangelio. Antes del llamado de Pablo ya había una orden por Cristo que se le apareció a los 11 discípulos. En Marcos 16:15 nos dice claramente, y les da la comisión de que fueran por todo el mundo a predicar al mundo de ese entonces. Estamos hablando del mundo de ese entonces. Ya sabemos que aquí en nuestra tierra latina no había colonización. Nosotros somos una cultura reciente. Nosotros los latinos somos una cultura de escasos 500 años. Hace 500 años aparecimos como cultura. Entonces, era fácil que los 11 apóstoles recibieran esa orden de Cristo de ir a predicar el evangelio por todo el mundo de ese entonces. No estamos hablando de este tiempo. Pero esa misma comisión la recibieron muchos siervos de Dios. Los niños, las mujeres, los ancianos, todos los que vamos recibiendo a Cristo Jesús en el corazón. Nos convertimos en mensajeros, como dice mi hermano Josué Aguilar. Dios le bendiga, hermano Josué Aguilar, mucho gusto en saludarlo. Y gracias por estar presente en el video. Me gusta que participe, hermano, porque también aprendemos mucho de usted. Entonces, como dice Josué Aguilar, ya saquémonos esa cuestión del apóstol, que es que el apóstol es el que tiene la importancia en la iglesia, y la iglesia se pelea por sus apóstoles, dan la vida por sus apóstoles, pero a los hermanos humildes y sencillos, a esos sí no los defendemos. Parece que en ellos no está Cristo, solamente Cristo está en los apóstoles. ¿Qué es un apóstol, hermanos? ¿Qué es un apóstol?
A ver, hermanos y amigos, ¿qué es un apóstol? No es ni el que siembra es nada, ni el que riega es nada, dijo el apóstol Pablo. Pablo no se sentía superior a Bernabé, o no se sentía superior a Apolos. Él decía, ni el que siembra es nada, ni el que riega es nada. Uno es el que siembra, otro es el que riega. Yo, Shalom, a mi hermano Josué Aguilar, bendiciones, abrazos. Yo siembro el evangelio en un corazón y otro va y riega, sigue hablando la palabra. Yo aquí, hermanos, muy humildemente salgo casi a diario a compartirles una palabra, hablándoles acerca de este nuevo despertar, hermanos y amigos. Estamos en un nuevo despertar espiritual, porque el pueblo cristiano, la gran mayoría del pueblo cristiano a nivel mundial está cautivo. Claro, hermano Josué Aguilar, es un mensajero. ¿Qué es mi hermano Josué Aguilar? Un mensajero. ¿Qué es Alfredo Corrales? Un mensajero. ¿Qué es la hermana? Un mensajero. ¿Qué es el niño? Un mensajero. ¿Qué relevancia, qué importancia tiene, amigos y hermanos, un mensajero de una compañía? Es una curul muy bajita. El mensajero de una compañía es algo muy pequeño. Hablándolo en el orden espiritual, claro, es una grandeza, es un honor ser mensajeros de Cristo. Pero todos hemos recibido esa comisión. Todos hemos recibido esa comisión de ir a predicar el evangelio de Cristo. Hayan o no hayan apóstoles, hermanos. Por eso los apóstoles de la primitiva iglesia cristiana colocaron, oigan, hermanos y amigos, ese fundamento que los 12 apóstoles, que Pablo, que Bernabé, que Timoteo, que Silvano, que Bernabé, que Apolos, ese fundamento que los hermanos de la primitiva iglesia colocaron hace 2000, un poquito más de 2000 años, según el calendario, nuestro calendario, hermanos, ese fundamento ha sido puesto. Y recuerden, amigos y hermanos, que ese fundamento es inamovible. Es inamovible. Si fueran los apóstoles el fundamento de la iglesia, sería fácil moverlo, sería fácil cambiar o sería fácil prescindir de ellos. Pero el fundamento que los apóstoles colocaron fue el fundamento de Cristo. Así es, hermano, donde estén 2 o 3 está el nombre de Jesús. Es lo que le entiendo. 2 o 3 estén en su nombre. Allí está el Espíritu del Señor. Allí está el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, amigos y hermanos. Yo, hermanos y amigos, no estoy aquí ejerciendo este oficio, esta tarea, este trabajo, dando este mensaje por necedad, por capricho, porque no tenga nada que hacer. Así es, hermano, yo estoy completamente de acuerdo. No hay necesidad de un líder religioso para tener la bendición del Padre. Es correcto, hermanos. Yo prescindo de esos tales líderes religiosos que se visten como apóstoles de Cristo, pero son mentirosos, obreros fraudulentos que han tomado la Biblia como una oportunidad de trabajo, como una oportunidad de ingreso económico. Son poquitos, conozco buenos siervos de Dios, pero son poquitos los hermanos que realmente les guste predicar por amor. El 99.9% de los líderes predicadores del evangelio lo hacen por un modus vivendi, por una ganancia económica, y ya aquí en la tierra tienen su recompensa. Entonces, hermanos y amigos, yo, como es miembro de la organización religiosa La Luz del Mundo, que fue mi familia la que llegó cautiva a esta organización aquí en Colombia, de los primeros,
casi de los primeros, y al darme cuenta, al enterarme, hermanos, de que todo lo que se nos habló en la organización religiosa La Luz del Mundo ha sido un engaño, y cuando el Espíritu Santo me toca me toca mi vida, toca las fibras de mi vida, de mi corazón, de mi ser, y me muestra el Señor que la iglesia La Luz del Mundo fue engañada por estos farsantes del Evangelio, surgió esa necesidad en mí de hablar, de empezar a mostrar, de empezar a anunciar, a tocar los corazones de muchos hermanos, de muchos ministros, de hecho, que he hablado con muchos ministros, a mostrarles con evidencias reales, bíblicas, escriturales, de que nosotros hemos sido engañados. Porque ya sabemos, hermanos, que el engaño empezó porque Eusebio se autoproclamó, se anunció, o Samuel Joaquín Flores fue el que le dio ese realce de que Dios lo había llamado un 6 de abril de 1926. Pero analizando a través de la Biblia, hermanos y amigos, ese llamamiento no encaja dentro de los parámetros reales y verdaderos, dentro del orden establecido por Dios. Dios nunca llamó a Eusebio. Hay evidencias, hay muchas evidencias, hermanos y amigos, muchos que me gustaría que los hermanos investigaran, que viéramos, que analizáramos, que Eusebio salió, se formó. Él tuvo tiempo de formarse en la iglesia evangélica cristiana espiritual. De allí fue donde Eusebio empezó a dar los primeros pasos dentro del evangelio, aprendiendo de aquellos hombres que también se hacían pasar como profetas. Todo esto surgió en Eusebio, aprendiendo las doctrinas de los pseudo profetas Saulo y Silas, que uno de ellos tenía, ambos tenían nombre cambiado. Hermanos y amigos, espero más adelante, vuelvo a decir, tener documentos en mano, porque los tengo, tener documentos en mano, pero ya muchos de mis hermanos que comparten estas redes sociales se han dado cuenta que estos pseudo profetas Saulo y Silas también tenían otro nombre diferente. Ese no era su nombre originario. ¿Ves, hermanos y amigos? Entonces, cuando Eusebio llega a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, por supuesto, hermano, que él militó durante muchos años en la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. En la Iglesia Cristiana Espiritual. Y que Dios llamó a Eusebio, hermanos, que Dios llamó a Eusebio. Estuviéramos hablando de un Abraham. Claro, Abraham recibió el llamamiento de Dios, según el Antiguo Testamento. Él recibió el llamado de Dios, pero ya en la gracia ya sabemos que todo el juicio, que toda la administración de la iglesia de Dios está depositada en su Hijo Jesucristo. Es Jesucristo que se le aparece a los apóstoles para llamarlos a predicar el Evangelio. Es Jesucristo que se aparece a los apóstoles para llamarlos a predicar su Evangelio. Pero a Eusebio, a Samuel y a Naasón los llamó un Dios. Yo también estoy seguro, amigos y hermanos, yo estoy seguro que a ellos los llamó un Dios, pero no los llamó el verdadero Dios. Ellos, impulsados por su sed de ambición, hicieron caso al Dios de este siglo para engañar, para presentarse como falsos cristos, para Satanás hacerse adorar a través de estos hombres mentirosos y engañadores. Porque por supuesto, hermanos, vemos en las historias, en fotografías, que Eusebio se hacía adorar. Ya Eusebio se hacía adorar. Por eso él escoge el 14 de agosto, porque este hombre nació el 14 de agosto de 1896 o 1898. Eusebio nace
el 14 de agosto de 1898. En Ocotlán me parece que nace allí este hombre, y él toma esa fecha para hacerse adorar. Claro, los hermanos de la luz del mundo no comprenden qué es adoración. Nosotros creíamos que adoración era únicamente postrarnos ante una imagen. Gracias, mi hermano Josué. La Biblia de las Américas, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Así es, hermano. Así es, mi hermano Josué Aguilar. Bueno, hermanos y amigos, entonces Eusebio toma esa fecha de su nacimiento para hacerse llevar ofrendas. ¿Eso no es adoración, hermanos de la luz del mundo? ¿Ustedes creen que eso no es adoración? ¿Hacerse llevar ofrendas al estilo Rey David? ¿Qué tiene que ver un apóstol, hermanos de la luz del mundo? Hermanos ministros de la luz del mundo, ¿qué tiene que ver un apóstol con una jerarquía de reyes? ¿Qué tiene que ver los apóstoles con Abraham? Amén, amén. Bastián López, bendiciones. ¿Qué tiene que ver los apóstoles con los patriarcas? ¿Qué tiene que ver los apóstoles con una dinastía de reyes, hermanos y amigos? Son dos casos muy aislados. Los patriarcas eran hombres terratenientes, eran hombres hacendados. Abraham fue llamado por Dios no para dirigir un pueblo, ni para tomar ofrendas o diezmos del pueblo. De hecho, fue Abraham quien le dio diezmos a Melquisedec. ¿Qué tienen que ver los apóstoles de Cristo con los reyes de la tierra, como lo es Saúl, como lo fue David y como lo fue Salomón? Ellos fueron fueron reyes de la tierra, que amasaron riqueza a través de cosas injustas. Claro que sí, a través de cosas injustas. David y Salomón se hicieron ricos a través de riquezas injustas. Ellos fueron hombres derramadores de sangre. Ellos fueron hombres derramadores de sangre, aprendiendo las costumbres de las otras naciones y de los otros reyes. Los reyes de otros países iban a saquear otros países y tomaban el botín y derramaban sangre. Ellos se hicieron ricos con el derramamiento de sangre. Ahora el Señor Jesucristo en Mateo 10:8 en adelante dice claramente, cuando los envía a predicar, es el Señor que los llama y les da en verdad autoridad para que el mundo crea que en verdad Él los ha enviado. Que Él los ha enviado. No como dice Carlos Montemayor, hermanos, allá aquí, al que quiera creer en los apóstoles de este tiempo, los que quieran creer, allá cada quien que se defienda como quiera, pero no dan señales de apóstoles, hermanos, porque no tienen poder, porque no tienen autoridad para mostrar señales poderosas, porque el Señor Jesucristo llama a sus apóstoles y los embiste de autoridad, de poder, de facultad, de señales y prodigios, con demostración del Espíritu Santo, hermanos. Pero qué señales dio Eusebio, hermanos y amigos, que llegó a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, se hizo líder, se hizo pastor de la misma, y con el tiempo se rebeló, quiso montar su propia organización religiosa, lo que hoy le llamamos Luz del Mundo. La organización religiosa La Luz del Mundo, mis hermanos de Colombia y del extranjero,
La organización religiosa Luz del Mundo inició por el año de 1943. Ya se los he dicho repetidas veces y siento la necesidad de volvérselos a repetir, porque yo sé que todavía hay muchos hermanos que no han conocido la verdad. Me pareció muy curioso, hermanos, mirando a Carlos Montemayor, hablando de Hechos 9:1 en adelante. Se quieren salir, quieren evadir la verdad del Evangelio, hermanos y amigos. Claro, hermanos, claro que cuando el Señor enviaba a sus siervos, a sus apóstoles de Jesucristo, Él preparaba el camino, preparaba los corazones, mostraba señales y prodigios, no dejaba fisuras. Claro, doctrina idólatra se pone en el lugar de Dios. Los Joaquines, amigos y hermanos, Eusebio se hacía llevar ofrendas en el día de su cumpleaños. Y son tan atrevidos, amigos y hermanos, que escogen el nacimiento de un pseudoapóstol, como lo fue Eusebio, que nació el 14 de agosto de 1898. 14 de agosto. Los hermanos de la Luz del Mundo, en su gran mayoría, desconocen esta verdad. ¿Cómo es que Eusebio va a escoger una fecha memorable como es la Cena del Señor en un cumpleaños de él? Para hacerse llevar ofrendas, cánticos, alabanzas, regalos, dinero, riquezas, vestidos, lujos. Cuando los apóstoles de Cristo deben trabajar por los necesitados, amigos y hermanos, deben trabajar por los necesitados. Por eso el Señor Jesucristo es muy claro y les dice a los apóstoles en Mateo capítulo 10, miremos lo que dice Mateo capítulo 10, amigos y hermanos, leamos que es muy clara la escritura. Mateo capítulo 10, versículo 8 en adelante, dice, hermanos y amigos, de la siguiente manera. Versículo 8 dice, vamos a leerlo desde el versículo 5. ¿Cuál es la comisión y la negación que el Señor le exige a sus discípulos para que le siguieran a Él? A estos 12 envió Jesús. Y les dio instrucciones. ¿Qué fue lo que hizo el Señor, amigos? Les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, o sea que había una promesa antepuesta que iba a extenderse hacia los gentiles, pero primero Él les encomienda: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Nunca les dijo el Señor: vayan Pablo, vaya Juan, vaya Bartolomé, vaya Felipe, vaya Santiago, vaya Jacob y predíquesen ustedes mismos, predíquesen en mi nombre. Vaya y predíquesen en mi nombre y digan que el pueblo los tiene que recibir, que los tiene que aceptar a ustedes. Y si el pueblo no los acepta a ustedes, entonces no, ni modo que crean directamente en mí. No, hermanos, textos mal interpretados. Sanad enfermos. Mire la comisión que los apóstoles reciben, hermanos. Sanad enfermos. ¿Y qué te dicen a ti los líderes de la Luz del Mundo? ¿Qué te dice el apóstol de la Luz del Mundo? Que el Señor no los envió a sanar enfermos. Pero los de la Luz del Mundo, ellos dicen, Eusebio, Samuel y Naasón dicen: el Señor a mí no me envió a sanar la carne. Entonces, hermanos de la Luz del Mundo, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Jesús? Porque es Jesús el que está hablando aquí, hermanos. Lo siento mucho tener que desmentirlos y hacerlos quedar como mentirosos, farsantes, engañadores. Aquí está hablando Jesús. Aquí no está hablando Samuel Joaquín Flores ni Eusebio.
Aquí está hablando Jesucristo. Pero Samuel decía, el Señor no me ha mandado a sanar enfermos, aunque yo tengo la autoridad de hacerlo. ¿Ves, hermanos y amigos? Pero el Señor dice, yendo a predicar, diciendo el reino, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Esas son las señales de un apóstol. La tienen, hermanos, los líderes de la luz del mundo. Eusebio tenía estas señales, claro, que según el libro de Eusebio, él resucitó a muchos. Según el libro de Eusebio, pero porque está en el papel. Pero hay testigos, hay algún dictamen médico que diga, que esté reposado en algún archivo, en algún centro médico, donde diga que Eusebio entró a un hospital y que resucitó a un muerto. No, Samuel tampoco los hizo, el actual líder tampoco los hizo, pero ellos dicen que el Señor no los envió a sanar la carne, ni a resucitar muertos, que ellos tienen autoridad de decirle al enfermo, levántate, sé sano. Ellos tienen la autoridad de decirle a los muertos, muerto, levántate. Ellos tienen autoridad de decirle a los endemoniados y reprenderlos y despojarlos. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Perdón, hermanos y amigos, los apóstoles de la familia Joaquín, ¿dan de gracia o ellos reciben? Los apóstoles de la familia Joaquín son personas pobres como tú. Ellos predican el evangelio por gracia. Ellos hacen caso a lo que Cristo les ha mandado a los verdaderos apóstoles. Ellos se enriquecen con las ofrendas de los pobres. Ellos no dan de gracia. Ellos toman la escritura, la palabra del evangelio, y predican por amor al dinero, para enriquecerse, para comprar vehículos muy lujosos. No es malo tener, no es malo que un hermano, un siervo de Dios se enriquezca, pero con su trabajo. No es malo tener, pero si el pastor o el apóstol se enriquece, eso ya no es de Dios. Eso no es aprobado por ninguna circunstancia de Dios. Fíjense bien lo que sigue diciendo el Señor. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, hermanos, desde ahí miramos que nunca el verdadero Dios llamó a Eusebio, porque la historia no dice que el Señor Jesucristo los llamó. Ellos dicen que fue un Dios. Al comienzo Eusebio no sabía que el llamamiento era para él. Él estaba durmiendo en una casita humilde con Ángela Flores, alias Elisa Flores, y que Eusebio no podía entender esa voz que le hablaba ese Dios. Claro, a él le habló el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad de las tinieblas. Pero ni Elisa Flores escuchó la voz. ¿Estamos de acuerdo, hermano Josué Aguilar? Un siervo de Dios no puede pensar en riquezas. Hermano de la luz del mundo, ¿ya sabes cómo viven los Joaquines? ¿Ya sabes cómo viven los Joaquines? ¿Sabes cuántas riquezas tienen? ¿Cuántas compañías, empresas, constructoras, universidades, librerías, empresas de construcción, agencias de viaje? ¿Sabes cuántas mansiones tienen en México, en Estados Unidos? ¿Sabes cuántas casas tienen que ni siquiera las ocupan? ¿Y han pensado en el pobre? A ver, ministros de la luz del mundo en Colombia, ¿crees que los hermanos, que los apóstoles de la familia Joaquín han pensado alguna vez en los pobres? ¿Crees que han pensado en los pobres, hermanos?
Nunca han pensado en los pobres. Ellos han pensado en su riqueza personal. Desde ahí nos damos cuenta que no son siervos de Dios. No son siervos de Jesucristo. Son siervos de sus propios vientres. Son siervos de Satanás. Escogidos por Satanás. Porque Satanás se ha querido sentar en el lugar de Dios. Se ha querido sentar en el templo de Dios, haciéndose llamar o haciéndose pasar como Dios, el cual es objeto de culto. El cual es objeto de culto. Claro que éramos idólatras, hermanos. No todos en la luz del mundo éramos idólatras. No todos en la luz del mundo son idólatras. Pero hay personas que son muy idólatras en la luz del mundo. Hay hermanos que Dios les ha dado el conocimiento para analizar, para pensar. Allá hay muchos que nos hemos salido porque hemos visto el peligro, el riesgo que es estar en esta organización religiosa, hermanos. Porque sí, claro que estos hombres, Satanás, a través de ellos, Dios los ha utilizado porque son marionetas, son títeres de Satanás. Son títeres de Satanás. Y Satanás se hace adorar a través de estos hombres ávaros, son hombres lascivos, son hombres pecadores, son hombres inmundos, son hombres impuros que solamente piensan en ellos y nunca han pensado en la iglesia. Son hombres que andan acordonados de escoltas, andan acordonados de guaruras. Cuando alguien se les va a acercar, hermanos, tienen unos dispositivos donde no dejan grabar, donde no dejan entrar dispositivos electrónicos. Si tú vas a la recámara del apóstol, primero te ponen un escáner para que no vayas a grabar nada. ¿Por qué? Porque están ocultando su maldad, porque están ocultando su engaño. Personas que andan escoltados, armados. Cuando los verdaderos apóstoles de Cristo andaban con escoltas armados, hermanos. Esto es una gran mentira, hermanito de la luz del mundo. Salgamos de ese engaño, mi hermano. Salgamos de ese engaño. Dios nunca llamó a Eusebio porque nadie puede corroborar ese llamamiento. Y digamos que Elisa Flores y que un grupo de hermanos de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual de ese tiempo, imagínate cuántos de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual aceptaron. Solamente los que él se arrastró de la iglesia que él comandaba con la dirección del hermano Francisco Borrego, fue los que a él arrastró. Él les habló que la doctrina de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual no se podía hacer imprenta, no se podía llevar un control. Empezó a decirle a los hermanos que él pastoreaba, a decirles que no era permitido los instrumentos en el culto, que la oración tenía que ser de rodilla, que esto lo tenía. Claro, tomó algunas costumbres de la IS. Porque el manto, la chalina, la copió Eusebio de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Ahí claramente en la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual las hermanas utilizan chalinas. Y ni modo que sea la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual que le aprendió a Eusebio, ¿no? Porque primero fue la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual y después fue la luz del mundo. Entonces Eusebio se pegó de parte de la doctrina de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, y cuando él arrastra a ese grupo de casi 100 hermanos, ahí fue donde empezó Eusebio un grupo propio, que más adelante se le llamaría la Iglesia del Dios Vivo Columna. Antes se llamaba la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual La Luz del Mundo, pero años más tarde ya le cambian el nombre por Iglesia del Dios Vivo, Columna y Baluarte de toda la verdad, entre comillas, porque será que son Iglesia del Dios Vivo. Hablo para los líderes, no hablo para los hermanitos. No son columna de la verdad. Todo es engaño, hermanos y amigos, todo es engaño. Y Carlos Montemayor dice que los que acompañaban a Saulo escucharon la voz y miraron el resplandor, pero que ninguno de ellos fueron testigos. ¿No fueron testigos, hermanos? ¿No fueron testigos los que acompañaban a Pablo? No, que ninguno de ellos se convirtió al evangelio. ¿Y cómo sabes, hermano Carlos Montemayor? ¿Cómo sabes, Carlos Montemayor? No te voy a decir, hermano. ¿Cómo sabes, Carlos Montemayor? No sé, Carlos Montemayor si ya falleció, no sé, porque hace mucho tiempo no lo veo.
Pero no sé, Carlos Montemayor, cómo decirte. ¿Cómo sabes que los que acompañaron a Saulo no dieron testimonio de su llamamiento? Es lógico que dieron testimonio. Y es lógico que muchos de ellos se convirtieron al Evangelio. No a Pablo, se convirtieron al Evangelio. Y todos los apóstoles tuvieron testigos presenciales, oculares, de tanto de su llamamiento como también de todas las señales y de todos los prodigios que ellos hicieron. Entonces, hermanos y amigos, esto raya en lo ridículo. Pensar, amigos y hermanos, que fue Dios quien llamó a Eusebio el 6 de abril de 1926. Es el Señor Jesucristo que les habla. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? No, yo soy Dios. No, el Señor se identificó claramente. Se identificó claramente, hermano. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hubo testigos de ese llamamiento, porque, claro, los hermanos de Jerusalén, ¿cómo iban a creer que Pablo había sido llamado al discipulado, al evangelio? ¿Cómo iban a creer? Si el Señor no hace bien las cosas, y un hombre perseguidor, azotador, ahora nos va a tender la trampa diciendo que el Señor lo llamó al apostolado, al discipulado, es porque nos quiere poner la trampa. No, hermanos, el Señor lo llamó en presencia de todos los que le acompañaban. Todos escucharon la voz y miraron el resplandor, mas no entendieron la voz. Y allá estaba Ananías. Me parece que era Ananías. Allá estaba Ananías, otro discípulo del Señor. Otro discípulo de Cristo, otro siervo de Dios, otro hermano en Cristo Jesús. Ahí estaba Ananías recibiendo la voz de un ángel, la voz del Señor. Y le habla a Ananías que estuviera atento, porque había un hombre que había perdido su vista y Ananías tenía que ir para orar por él, ponerle las manos encima. Imagínate, hermanos, y Ananías no era apóstol, pero era un siervo de Dios, era un discípulo de Cristo, era un mensajero de Cristo. Y fue, hermanos y amigos, y colocó las manos sobre Saulo. Saulo, hermano Paulo, dice, no le dijo apóstol, no le dijo padre en la fe, oh rey, oh salvador. Es que el Señor Jesucristo te escogió para que seas el salvador de los católicos, o el que va a salvar a la humanidad, o que se va a sentar en el trono. No, hermano Saulo, el Señor Jesucristo, quien se te apareció por el camino, me ha enviado a ti. Hermanos, estos llamamientos de Eusebio, de Samuel y de Naasón no encajan en la verdad. ¿Y cuántos años nosotros, yo desde niño, escuchando que Dios había... Es lamentable, hermanos, cuántos años nosotros corríamos a una sinagoga de la luz del mundo. Nosotros corríamos a una sinagoga de la luz del mundo todos los 6 de abril, esclavizados, cautivos, secuestrados mentalmente, a celebrar ese dichoso llamamiento de Eusebio alias Aarón. Un engaño, una mentira. Un engaño y una mentira que también poquito más de 100 años atrás habían vivido los hermanos de los mormones, de los santos de los últimos tiempos. Era una mentira que ya habían experimentado otros hermanos cristianos atrás con el mormonismo, porque Joseph Smith también fue llamado un 6 de abril de 1820 o 1830 a restaurar la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos y amigos, ¿quién fue el restaurador de la iglesia primitiva? ¿Fue Eusebio o fue Joseph Smith? ¿Sabías esa historia, hermano, de la luz del mundo? Yo quiero que tú la investigues, mírala por internet, busca por internet y mira que también años o un siglo largo atrás ya había surgido un mítico llamamiento
de la misma calidad de Eusebio. Entonces, hermanos y amigos, no sé qué más agregar. Hay mucho por hablar de estos engaños meticulosos y mentirosos. Pero digamos que todo esto, hermanos, digamos que Eusebio, vuelvo a reiterar que Eusebio tuvo testigos, que Samuel Joaquín Flores tuvo testigos, que el actual líder tuvo testigos, digamos, todas estas cosas, amigos y hermanos, por la doctrina podemos identificar que no son verdaderos siervos de Dios. La forma en que estos hombres caminan, andan, se dirigen, se conducen, la forma en que estos hombres viven no corresponden a la de un siervo de Dios. Ellos nos secuestraron, privatizaron el evangelio. Ellos tomaron para sí el evangelio como una conveniencia y un beneficio propio, y nos quitaron a nosotros el derecho que tenemos todos los que creemos en. Yo en el momento en que crea en Jesucristo y lo acepte en mi corazón, yo me convierto en un conducto regular para que las personas reciban a Cristo, Yo al hablar el evangelio, todo el que recibe el evangelio recibe a Cristo Jesús. No tienen que aceptar a la persona como sí, deben de aceptar es el mensaje. Se sabe muy poco del hijo de Aarón, que se fue de la luz del mundo teniendo miedo que Samuel le hiciera daños, que también se volvió apóstol. Yo sé un poco de eso, hermano Josué. Claro, yo conozco un poquito de la historia. Cuando muere Eusebio, Abel Joaquín Avelar, que era hijo de adulterio con la hermanastra, la hermana Guadalupe Avelar, era hijastra del papá de Eusebio. Era hijastra del papá de Eusebio. ¿Sí? O sea, Guadalupe Avelar era hijastra del papá de Eusebio, o sea, era hermanastra de Eusebio. Cuando el padre de Eusebio muere, por supuesto que él queda con la madrastra y con la madrastra y la hermanastra, viendo por ellos, y ahí es donde Eusebio tiene relaciones sexuales con su hermanastra, que se llama Guadalupe Avelar. Entonces, de esa relación, de ese abuso de Eusebio, es donde nace, creo que es en mayo de 1936, nace Abel Joaquín Avelar. Y cuando cuando se consolida la provincia ya en México, siempre el niño creció con Guadalupe Avelar, pero ella lo hacía pasar y ellos se pusieron de acuerdo, intuyo yo, que lo hiciera pasar como un sobrino de Eusebio. O sea, siempre en la provincia, Abel Joaquín Avelar se dio a conocer como un sobrino. Él no le llamaba papá, no permitía que le llamara papá, sino que le llamaba tío. Pero ellos sabían la verdad. Guadalupe Avelar conocía toda la verdad. Cuando muere Eusebio, de muerte repentina, él no murió de una enfermedad como nos lo hicieron creer, él murió de una muerte repentina. Creo que fue una muerte causada, provocada. Entonces ya Guadalupe Avelar no se quiso aguantar, ella también quería un pedazo del pastel. Guadalupe Avelar quería un pedazo del pastel, de ese jugoso pastel. Ella y su hijo querían un pedazo de ese gran pastel. Entonces Elisa Flores, y cuentan hermanos que me han llamado muy serios, hermanos que me han escrito, que me han mandado información, que yo mismo también he investigado, que Elisa Flores y Samuel Joaquín Flores los amenazaron. Ahí tú lo estás confirmando. Los amenazaron para que se fueran de la provincia. Por supuesto que ellos no se fueron con las manos vacías. Le dieron una jugosa cantidad de dinero
Ellos recibieron una jugosa cantidad de dinero y se fueron de la provincia, y con el pasar del tiempo, no puedo decir o establecer el tiempo exacto, y ahí fue donde Abel Joaquín Avelar pues ya había aprendido la doctrina. No, quizás cuando, a ver hermano Josué Aguilar, pues ya Abel Joaquín Avelar ya era un chico de 28 años. Porque cuando Samuel Joaquín Flores toma el poder, toma el control del negocio de la iglesia, recuerdes que Samuel Joaquín Flores tenía 27 años y Abel Joaquín Avelar era un año con días, o escasamente mayor un año que Samuel Joaquín Flores. O sea, Abel Joaquín Avelar tenía 28 años. Cuando ellos se van de la provincia, por supuesto que ellos se fueron aprendiendo toda la doctrina. Y ellos fundan la iglesia que se llama Iglesia de Jesucristo. Ahí todavía existe en México, hermano Josué Aguilar, para que lo investiguen los hermanos de México, la iglesia evangélica, la Iglesia de Jesucristo. Ahora esa iglesia es dirigida por hijos y nietos de Abel Joaquín Avelar, quienes han tenido bastantes problemas legales con la familia Joaquín. Esa es la versión, esa es la verdad, mi hermano Josué Aguilar. Bueno, amigos y hermanos, hay muchísimo de qué hablar. Yo creo que cada momento, cada instante que Dios nos dé la chispa, nos dé una chispa para hablar de todos estos engaños doctrinales, meticulosos y mentirosos, aquí voy a estar presente con ustedes, amigos y hermanos, para ir cada día dilucidando más el panorama, más la verdad, la realidad de lo que son todos estos engaños, Saludos a mi hermano Carlos Torres, bienvenido, paz, gracia y bendiciones. Espero, hermanos, compartirles el video para que también más tarde lo pueda analizar. Fue un mítico engaño, engaño meticuloso y mentiroso, ese llamado de Eusebio, hermanos y amigos. Y vamos a hablar del llamado de Samuel Joaquín Flores. Dense en cuenta, hermanos y amigos, los hermanos que estamos unidos todos en desmentir estos errores y estos engaños, no lo hacemos con maldad de dañar a ningún hermano, sino que lo hacemos con el fin de que los hermanos cada día despierten y salgan a la libertad, a adorar al Señor, a glorificar a Dios en el corazón. Como dice mi hermano Josué Aguilar, donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, allí está el Espíritu Santo. Paz, gracia y bendiciones para todos ustedes, mis hermanos y amigos. No se les olvide compartir el video y suscribirse a mi canal en YouTube. Bendiciones y abrazos.